Imaginen un vestido de lino que ha conservado cada pliegue después de 5000 años y un anillo hecho de un solo zafiro, cuyo trabajo no se puede explicar con las tecnologías del pasado. Pensamos que la historia es lineal y clara, pero los artefactos muestran que la realidad es mucho más compleja. Hoy exploraremos la caja fuerte de la historia, desde cápsulas del tiempo victorianas hasta una esfera mecánica que podría revolucionar nuestros libros de texto. Hola, mal amigo, estás en el canal Kirtop Cápsula del Tiempo Antigua. Jane Eastman, buscadora de tesoros, halló en el fondo del río Banglia una botella victoriana de vidrio llena de pepinillos en salmuera. Este sorprendente tesoro fue mostrado por Jane a sus seguidores en Instagram, donde su hallazgo provocó un animado debate. La botella de vidrio verde acuático se conservó muy bien, y su tapa con la inscripción "W.D. Harvest, Dowgate, Dock London" llevó a Jane a investigar su historia. Ella supo que W.N.D. Harvest vendía especias y encurtidos en Londres desde 1870 y la botella encontrada probablemente pertenece al periodo de 1890 a 1910. Según Jane, la botella resultó estar completamente hermética, por lo que los pepinillos se conservaron. La mujer la llamó cápsula del tiempo y prefirió no abrirla para mantenerla intacta, sellando la tapa con cera. Los recipientes largos para encurtidos eran populares en la época victoriana por su practicidad, aunque no se sabe si los pepinillos seguían siendo comestibles. Este anillo de zafiro real es de finales del siglo XIV y principios del XV, cuando la corona inglesa pasó de Ricardo II a Enrique V. El cristal azul es una sola pieza de zafiro. Los artesanos hicieron de la piedra un anillo monolítico en vez de montarla en un engaste. Este trabajo necesitaba una gema rara y polvo de diamante, el único abrasivo que pule el corindón. En la Edad Media, el zafiro simbolizaba la justicia y era usado por reyes y obispos al firmar tratados. Se creía que quien rompía un juramento sufría fiebre. En la superficie facetada hay un pequeño escalón hecho por el joyero para evitar que la herramienta resbalara. El anillo pesa menos de 10 gramos y en el siglo XV valía lo mismo que una armadura de caballero, por lo que probablemente fue de alguien importante. Los documentos ven el zafiro como parte del tesoro de Norwich, enterrado en los disturbios de los Lollardos y hallado 5 siglos después. Arqueólogos hallaron en Frontesino, norte de Italia, miles de cuentas de vidrio de más de 3000 años de antigüedad de la Edad de Bronce. Estos artefactos coloridos muestran el arte inicial de fabricar vidrio en Europa. Arqueólogos hallaron un horno de arcilla de la Edad de Bronce con instrucciones, herramientas y restos de vidrio, estructuras sin análogos en Europa de esa época. Se encontraron muchas cuentas multicolores que mantienen colores vivos, como azul, rojo, blanco y negro, con patrones de espirales y manchas. Incluso tras milenios, sus colores permanecen brillantes como recién salidos del horno. La receta única del vidrio local, hecho con arena del río Po, explica la durabilidad y resistencia del color de estos productos. Protesina, activa entre 1200 y 1100 a.C., fue un centro artesanal y comercial. Aquí también se trabajaba ámbar, marfil, bronce, oro, estaño, hierro y vidrio. El hacha de guerra Fiscum, a primera vista, parece un boomerang de obsidiana negra, pero en realidad es un hacha de guerra de élite de la época del Neolítico tardío. En la década de 1780, un pescador del lago noruego Fiscum sacó con su red una pieza de basalto macizo de 700 gramos tan lisa como el mármol pulido. La datación entre 2850 y 2350 a.C. ubica el artefacto en la cultura de las hachas de guerra. Destaca la simetría. La hoja es alargada como una quilla y el orificio del mango fue perforado desde ambos lados con taladros de piedra, proceso que tomaba días. ¿Por qué tanto esfuerzo? Estas hachas rara vez tienen bordes dañados, lo que indica poco uso como armas. Era un símbolo de estatus. Lo muestras y todos ven que tienes un material raro y habilidad artesanal. El pulido espejo es otro tema. El basalto se pulía con arena de cuarzo hasta obtener una superficie brillante. El hacha era un espejo negro usado en rituales. El sol lo reflejaba, iluminando el rostro del dueño y mostrando su vínculo con los cielos. Hoy en día, el hacha de Fiscum se conserva en el Museo de Historia y Cultura de Bosla. Bajo el vidrio parece un objeto de diseño moderno, pero esta hoja tiene 5000 años, el resucitado Telamón. Este atlante del templo de Zeus en Agrigento, Sicilia,
es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, soportando el cielo o el gran peso de la estructura. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7.5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Restauraron y colocaron un telamón en su lugar, mostrando la complejidad de las soluciones de los antiguos maestros. Pero alrededor de Atlante hay mitos y misterios. Algunos investigadores creen que las imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Algunos piensan que esos tamaños y formas representaban seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. Al hablar de casas del antiguo Egipto, muchos piensan en chozas bajas de adobe. Las excavaciones en Emete, norte del delta, cambian esa imagen. Arqueólogos hallaron un barrio tardío con una calle de casas torre de 4 o 5 pisos, formando una pared densa en el delta rumbo al templo de Guadiet. La altura era de 12 a 15 metros, similar a un edificio moderno de 5 pisos en el siglo VII a.C. Los niveles bajos tienen silos de grano y cubas de cerveza. Más arriba hay habitaciones con chimeneas, y en las terrazas superiores, huesos de dátil y estatuillas de las hermanas de la diosa Hathor. Por la noche cenaban y hacían rituales con música. A pocos pasos, un paseo de piedra caliza lleva al templo de Guadiet. Las losas están tan pulidas que incluso hoy reflejan el atardecer, y las columnas de culto están exactamente donde las colocaron los maestros. Siglo VII a.C. Resulta ser un verdadero mini Memphis en la provincia. Edificios altos y densos, un mercado, un templo y una carretera sagrada, todo en un solo barrio estrecho. Las reparaciones en la mampostería indican que las torres existieron al menos 150 años. Aún hay relieves de Gar Pakrat y una Ushabti de fayenza verde en las fachadas. Esto muestra que religión y vida diaria estaban unidas, y Met rompe el mito de un Egipto de un solo piso. Casa y mesa ritual en Taba Tepe. Un equipo de arqueólogos italianos y azerbaiyanos halló en Azerbaiyán una mesa ritual de 3.500 años en el antiguo asentamiento de Taba Tepe. Este lugar se encuentra cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. En las excavaciones hallaron una construcción redonda de adobe con zona de cocina y mesa ritual. Entre los años 1500 y 750 a.C., en la Edad del Bronce tardía y la temprana del Hierro, los nómadas usaban Taba Tepe como descanso antes de cruzar las montañas. Los arqueólogos hallaron una mesa ritual con 8 cavidades, varios recipientes, tazones, vasijas de cerámica negra cocida y piedras largas para mezclar alimentos. En la esquina de la cocina quedó una capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas, posiblemente usadas como vales de comida. La entrada tenía columnas de madera y un techo de paja que cubría el complejo. De unos 15 metros de diámetro, afuera hallaron huesos de animales, cerámica y figuras humanas en fosas de sacrificio. Que la estructura fuera sellada con la vajilla indica su carácter ceremonial. Manuscrito sorpresa. Abres un folio medieval esperando oraciones polvorientas, pero encuentras una verdadera atracción. Algunas páginas tienen enormes iniciales, otras están llenas de signos tironianos. La antigüedad de la taquigrafía, que hoy en día solo un par de decenas de especialistas pueden descifrar, en todo el planeta. Te encuentras con una página donde las letras forman figuras de constelaciones, como si el autor hubiera decidido combinar un libro de texto escolar con el cielo nocturno. Das vueltas a la hoja y en la esquina ves un pequeño garabato. El escriba probaba la pluma con un breve popurrí de poemas sobre aves. Los márgenes ocupan la mitad del espacio. ¿Por qué gastar pergamino caro? El vacío aquí no es tal. Los estudiantes medievales llenaban los márgenes de notas, y después esos márgenes protegían los libros del moho. La humedad dañaba los bordes del libro, pero el texto seguía intacto. También hay un formato inesperado: el libro murciélago. Este tipo de almanaque se llevaba colgado del cinturón, boca abajo, se desplegaba completamente y de inmediato tenías un calendario, tablas de fases lunares y una lista de santos para todo el año. Las manchas moradas son cicatrices de moho. El manuscrito estuvo en un lugar húmedo y algunos microbios dañaron páginas. Los científicos ahora cuentan los anillos de crecimiento del hongo como en un árbol.
Imagina cuánta información esconden esos defectos cosméticos. Estos huevos de Pascua visuales permiten fechar mudanzas de la biblioteca y cambian la visión del clima de la época, haciendo que el manuscrito sea más que textos, una búsqueda. Cada anotación, cada pestaña inesperada es un portal directo a las personas que escribieron, leyeron y usaron este libro siglos antes que nosotros. El texto perdido de la Biblia. Arqueólogos en Turquía hallaron un amuleto del siglo V con la imagen del rey Salomón derrotando al diablo. Un colgante de bronce de 1600 años tiene una inscripción en griego antiguo: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría vincularse con un texto bíblico perdido sobre el poder mágico de Salomón. Fuentes señalan que en los primeros 5 siglos existía el Testamento de Salomón, no incluido en el canon, donde el arcángel Miguel da a Salomón un anillo mágico para controlar demonios. El amuleto encontrado confirma que Salomón era percibido no solo como un rey sabio, sino también como un combatiente contra el mal. El artefacto fue hallado en las ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, hoy Edirne. Probablemente pertenecía a un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante se grabaron los nombres de los arcángeles Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel, simbolizando protección contra el mal y la unión de distintas religiones. Azrael es el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam. Israfil anuncia el fin del mundo tocando la trompeta en el día del juicio. Gabriel y Miguel son reconocidos en el cristianismo, uno como mensajero de Dios y el otro como guerrero espiritual, reforzando el sentido protector del amuleto. El amuleto con Salomón no es solo un hallazgo histórico, muestra cómo leyendas y tradiciones religiosas se mezclan en épocas distintas. Salomón une a 3 religiones mundiales como símbolo de sabiduría y poder. El misterioso mecanismo de Perú. Seguramente piensas que la historia del antiguo Perú es solo megalitos y líneas enigmáticas en el desierto. Pero lo que se descubrió recientemente en las tierras altas de los Andes dejó a los científicos literalmente sin aliento. En una caja de piedra sellada y a la profundidad del año 1500 a.C. estaba el objeto X11. Es una esfera de bronce perfectamente redonda, dentro de la cual se oculta algo imposible. Por las ranuras del metal se ven engranajes y ejes. La carcasa tiene cristales de cuarzo incrustados con la precisión de esa época. Esta mecánica es como hallar un reloj moderno en la tumba de Tutankamón, tecnología surgida 3000 años después oficialmente. Lo más aterrador fue que la radiografía mostró el mecanismo interno intacto, sin corrosión, y parecía estar vivo. Un grupo de ingenieros prepara el experimento de la década. Intentarán girar con cuidado el engranaje principal en una cámara de vacío. Los científicos confían en que el mecanismo explique, desde la mecánica, por qué no debe alterarse. Este aparato imposible se creó hace 3500 años en las montañas. Reemplazaron el alfabeto por el quipú, un manojo de cuerdas con nudos y cordones de colores. Se creyó mucho tiempo que los incas solo lo usaban para contar maíz e impuestos, como un antiguo ábaco. Lingüistas y programadores cargaron 21 quipus completos del Museo de Perú en la red neuronal. El algoritmo analizaba el color de la cuerda, la distancia a la principal y el tipo y orden de los nudos. La máquina halló rápido combinaciones repetidas, como palabras iguales en un texto largo. El mismo patrón de nudos en la cuerda tamarilla estaba junto a registros de granos. En la roja se relacionaba con listas de guerreros. Científicos, al comparar con documentos coloniales españoles, concluyeron que los quipus transmitían más que solo conteo. Una cuerda verde y 3 nudos cortos suelen señalar un almacén de maíz. La roja y un nudo doble, un impuesto militar. Si el método se confirma en una gran cantidad de muestras, los quipus dejarán de ser considerados simples calculadoras de nudos y serán reconocidos como una verdadera forma de escritura. Entonces, los incas deberán pasar de la lista de civilizaciones sin escritura a la de pueblos que eligieron otro alfabeto, el de cuerdas. Copa de ámbar. Esta magnífica copa, de unos 3270 años, fue hallada en un túmulo circular en Howe, Inglaterra. Durante excavaciones en 1856, el ámbar, conocido por su belleza y relación con el sol y la energía vital, se usaba en la antigüedad para adornos y rituales. Según los investigadores, la copa encontrada pudo haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. Crear una copa así requería gran habilidad, pues el ámbar es frágil y su trabajo exige paciencia y destreza.
La copa hallada prueba que en esa época había acceso a materiales valiosos y confirma redes de comercio e intercambio con otras regiones. Que la copa fuera enterrada con su dueño muestra su importancia en rituales funerarios o creencias en la vida después de la muerte. ¿Recuerdan el escarabajo cardíaco de oro de la tumba de Djatnefer? Por años, las placas del museo decían que el amuleto fue tallado para esta noble egipcia. Un escaneo microaluminiscente reciente lo cambió todo bajo el nombre de Djatnefer. Un texto borrado mostró que la primera inscripción fue raspada para poner otro nombre. El escarabajo tuvo al menos 2 dueños. El caparazón verde de serpentinitas fue de alguien más. Los sacerdotes borraron el pasado, pusieron nuevos jeroglíficos y el talismán de la nueva dueña en el pecho. El amuleto contiene un fragmento del libro de los muertos, donde se pide al corazón no testificar en contra de su dueño ante Maat. Si el nombre no coincidía con el cuerpo, el ritual podía fallar. Por eso la segunda grabación se realizaba con precisión extrema. El microscopio detecta diferencias mínimas en la profundidad del trazo, como si el artefacto mismo susurrara que la memoria no se puede borrar por completo. La reconversión es lógica, el amuleto cuesta mucho, la serpentinita es de calidad y la cadena casi oro puro. Durante la dinastía 18 esos objetos se vendían o heredaban, no se tiraban. Sin embargo, lo más relevante es la actitud hacia lo sagrado, no el ahorro. Para los antiguos sacerdotes, el texto correcto importaba más que el origen del objeto. Se borraba el nombre, se reescribía, y el escarabajo volvía a proteger el corazón de la dueña en el más allá. Un escarabajo en la vitrina del Museo Metropolitano pasó de ser una reliquia estática a un testimonio vivo de cómo el antiguo Egipto reescribía biografías hasta en los objetos. ¿Cuántos artefactos similares se guardan en museos del mundo con historias de al menos 2 vidas? La pera del sufrimiento, símbolo del dolor puro, destacó entre los sofisticados instrumentos de las salas de interrogatorio medievales. Por fuera, un fruto metálico liso con una elegante manija. Por dentro, un mecanismo de tornillo que abre los pétalos. El verdugo insertaba el dispositivo en la boca, el recto o la vagina de la víctima y giraba lentamente el tornillo. Las láminas de acero se abrían, desgarrando los tejidos y rompiendo los huesos de la pelvis o la mandíbula. El instrumento no mataba de inmediato. Buscaba hacer hablar o humillar a herejes o brujas. A veces, la pera se calentaba para que el metal quemara por dentro. Las heridas solían infectarse, incluso si la persona sobrevivía. La gangrena hacía lo suyo. Hoy, estos instrumentos están en vitrinas de museos europeos. Las marcas de los maestros y los números de serie muestran que la producción se realizaba en masa, como si la tortura fuera una industria artesanal más, igual que la fabricación de cerraduras o utensilios de cocina. Un tesoro submarino. Arqueólogos hallaron en el mar de China Meridional 2 barcos de la dinastía Ming hundidos hace casi 500 años. En estos barcos hallaron más de 900 artefactos como monedas de cobre y porcelana fina. La dinastía Ming es conocida por sus logros artísticos y su comercio activo. Los barcos chinos iban a India y Europa, donde la porcelana azul y blanca era muy popular. Algunos barcos acababan en el fondo del mar, dejando cápsulas del tiempo. En 2022 hallaron 2 barcos mercantes a casi 1,5 kilómetros de profundidad y unos 22 kilómetros de distancia entre ellos. En 2023 los investigadores comenzaron a estudiar y recolectar artefactos. Se utilizaron vehículos submarinos para extraer objetos y cámaras y láseres para crear mapas en 3D. Del primer barco se recuperaron 890 objetos como monedas y porcelana. Del segundo, 38 artefactos incluyendo astas y cerámica. Los barcos pudieron haber zarpado desde Jingdezhen, el centro de exportación de porcelana. Los objetos encontrados son ejemplos destacados del arte de la dinastía Ming. Los barcos se convirtieron en testigos importantes del comercio y los intercambios culturales a lo largo de la ruta marítima de la seda. La parrilla minoica en la vitrina del Museo de la Tera Prehistórica parece común para asar carne, pero tiene más de 3000 años. Los bloques de piedra minoicos de Santorini parecen una pequeña muralla. Tienen cabezas de toro en los lados, ranuras arriba para brochetas y abajo una fila de orificios redondos. El aire ventilaba el carbón, haciendo de esta estructura una parrilla turbo de la edad de bronce. Imaginen en el puerto de Akrotiri a marineros asando carne de cabra en sartenes de piedra, el humo aromático llenando calles ahora cubiertas de ceniza por la erupción. Científicos debaten por qué los minoicos requerían tanta movilidad, banquete en barco, comercio callejero o festín ritual en el santuario. La tecnología funciona perfectamente. El aire entra bajo las brasas, pasa por los orificios
y calienta la piedra uniformemente. Los chefs modernos también usan ventilador junto a la parrilla. Al morder carne caliente en la costa del Egeo, seguimos una receta que los minoicos perfeccionaron antes de la guerra de Troya. Los engranajes del misterio son la computadora más antigua del planeta. El mecanismo de anticítera siempre me pareció algo sacado de las películas de Indiana Jones. Ruedas de bronce, manivela, esferas y eclipses. Una NASA antigua en una caja. Una simulación 3D reciente descompuso la leyenda engranaje por engranaje. Los científicos replicaron los engranajes con precisión micrométrica y operaron el dispositivo virtual por un ciclo calendario. El resultado fue impactante. Tras 4 meses, los engranajes se atascaron, la carga subió y al 6º mes la copia digital se trabó. El error no era del software. El modelo considera defectos de fundición, paso de dientes y juego de ejes medidos en el artefacto real. Si los datos son correctos, el mecanismo original no predecía eclipses con años de anticipación. Como decían los entusiastas, la versión de planetario de escritorio como juguete parece más creíble. El dueño giraba la manivela y mostraba el movimiento del sol y la luna, suficiente para impresionar a una élite, pero no para los cálculos diarios de un sacerdote astrónomo. Hay otra opción. El bronce estuvo bajo el agua durante 2000 años, la corrosión desgastó fracciones de milímetro y arruinó la sincronización perfecta. Si es así, el aparato original realmente funcionaba sin fallas y lo que vemos es solo su captura de pantalla oxidada. Para probar la hipótesis, los ingenieros deben hacer una copia con dientes rectos y reiniciar el cronomarrafón. Las discusiones siguen, pero el mecanismo de anticitera sigue siendo un enigma como el cubo de Rubik, aunque con un aire místico por su antigüedad. ¿Subestimamos a los ingenieros antiguos o sobreestimamos nuestro deseo de ver supertecnología en todo misterio? Esmeraldas malditas. Estas esmeraldas, llamadas así, fueron uno de los hallazgos más trágicos en la historia de la búsqueda de tesoros. Jay Miskovich, quien dedicó su vida a buscar tesoros antiguos, las descubrió. En 2010, frente a las costas de Florida, logró encontrar un depósito de esmeraldas valuado en varios millones de dólares. Al principio parecía una suerte que podía cambiarle la vida, pero el hallazgo pronto atrajo la atención de los medios y agencias federales, incluido el FBI, iniciaron juicios e investigaciones para descubrir el origen de las piedras preciosas. La batalla legal y la presión pública volvieron la vida de Miskovich una pesadilla. Las acusaciones y el acoso de las autoridades la hicieron insoportable, llevándolo al suicidio. Esta tragedia originó la leyenda de las esmeraldas malditas, que en vez de riqueza y éxito trajeron dolor y sufrimiento a su dueño. Actualmente, esta historia recuerda que tras grandes descubrimientos pueden ocultarse consecuencias aterradoras. El norte de Ontario rara vez ofrece grandes noticias arqueológicas, pero el huracán de 2018 trajo una sensación cuando el viento arrancó un pino centenario cerca del pueblo de Baba. Bajo las raíces hallaron una losa de granito de casi 2 por 1, 0.5 metros superficie pulida por el glaciar y bordes con un marco de 255 runas del Futark antiguo, el Padre Nuestro completo, sin errores, todas con igual profundidad, como si el maestro usara un alfabeto familiar. A la derecha hay una embarcación con 16 figuras y abajo 14 cruces en X de significado desconocido. El carbono 14 no sirve aquí, pero los geoquímicos concluyeron que la capa de óxidos en el fondo tardó unos 200 años en formarse. Entonces, el péndulo pertenece a principios del siglo XIX, la época en que los alrededores eran colonizados por los vikingos suecos y noruegos. No, el estilo de las runas ya es tardío, más cercano a los monumentos etnográficos de Escandinavia, y la oración cristiana sugiere un contexto misionero. La pregunta principal es por qué la losa terminó en medio del bosque, además de estar boca abajo. Una versión dice que era una iglesia forestal para leñadores y la piedra era el altar. Otra, que era un memorial para una tripulación fallecida. 16 en la barca y 14 cruces pueden ser el conteo de sobrevivientes y víctimas tras el naufragio en los Grandes Lagos. La inscripción se volvió la oración rúnica más larga hallada en América del Norte, sin importar el misterio tras ella. La momia de gas. Al cavar una zanja de medio metro en el bullicioso barrio de Puente Piedra, los trabajadores de la compañía de gas esperaban hallar otra piedra, no una ventana a un abismo milenario. En lugar de la arena habitual, la pala chocó contra el tronco oscuro de un guarango seco. Los antiguos peruanos ponían estos árboles faros solo en tumbas. Los arqueólogos hallaron un capullo oscuro de tela de caña dentro. Un adolescente de unos 15 años estaba sentado con las piernas recogidas, como si esperara un ritual que finalmente se llevó a cabo, aunque con un retraso de todo un milenio. Los artesanos Chancay, entre los siglos XI y XI-II,
dominaban la momificación natural. El aire seco, el sudario de algodón y la sal de la brisa marina aún impregnan el smog de Lima. Estás en una megalópolis de 10 millones y notas que bajo tus pies hay cientos de vecinos invisibles. Un antiguo supermercado romano en el océano. Los arqueólogos descubrieron en las islas del Canal, frente a la costa de Francia, un antiguo supermercado romano donde se comerciaba con diversos productos. Las investigaciones de 2008 llevaron al hallazgo de 2 monedas romanas, una muestra a César joven y la otra a un emperador asesinado por godos invasores. Alderney, la isla más al norte de las islas del Canal, pudo haber sido un puesto comercial romano. El arqueólogo Jason Monaghan señaló que aquí se encontraron restos de construcciones romanas, incluido una gruta, lo que indica una presencia romana permanente. Vigilaban los barcos que llevaban mercancías del Mediterráneo a Francia. Los arqueólogos creen que en la isla vivían militares romanos que controlaban las rutas comerciales y las protegían de los piratas. Quizá aquí vivieron familias de soldados y funcionarios romanos. En 2017 equipos eléctricos permitieron hallar entierros de la Edad de Hierro y restos de un edificio romano en la isla, confirmando ocupación prolongada. Las excavaciones revelaron que el edificio romano tenía 3 habitaciones: patio, zona pavimentada y basurero. Ahí se halló una moneda antoniniana del año 255 después de Cristo equivalente a 2 denarios. En otra capa del edificio hallaron una moneda de bronce del coemperador romano Valente de entre 364 y 367, asesinado en la batalla de Adrianópolis. A 27 metros del edificio hallaron restos de un fuerte romano. Arqueólogos creen que bajo las dunas hay más edificios romanos ocultos, creando un efecto de mini monumento. El vestido de Tarkan parece solo un lino descolorido, pero el análisis de radiocarbono revela mucho más. La prenda, de al menos 5.000 años y más antigua que las pirámides de Giza, fue hallada en 1913 entre textiles funerarios cerca de Tarkan. La restauración moderna mostró sus detalles. No es una réplica funeraria, sino una prenda real. Escote en V, pliegues finos en el corpiño, mangas hasta el codo. En las costuras de las axilas hay líneas oscuras de sal y grasa, y en las microgrietas de las fibras se esconden granos de arena del Nilo. Todo esto son señales de desgaste. El vestido se usó hasta el final y se colocó en la tumba como prenda favorita, para que su dueña se presentara ante los dioses, mostrando su estatus. El somlen fue tejido a mano con hilos torcidos a la derecha y tejido denso. Las mangas necesitaban miles de puntadas precisas y los bordes del dobladillo están remendados con hilo de tono algo distinto. La antigua costurera reparaba el vestido sin querer separarse de su hija. Es un artefacto raro que nos sumerge en la vida cotidiana de los primeros egipcios. Solemos verlos en oro y piedra, pero esta túnica muestra un lujo más terrenal: crear ropa cómoda y hermosa, antes de la ruta de la seda y los telares comerciales. En diciembre de 2022, un agricultor polaco cerca de Kołobrzeg desenterró de un campo de cultivo una figura femenina de 12 centímetros con caderas acentuadas y cintura estrecha. Data de hace unos 6.000 años en el Neolítico temprano. Un microscopio electrónico reveló rastros de herramienta de sílex y la arcilla coincidió con la del valle del río Porcenta. Entonces la estatuilla fue hecha por los terratenientes locales y no traída por comerciantes. ¿Por qué es importante? El norte de Polonia durante mucho tiempo se consideró la periferia de la cultura de las Venus. Las diosas clásicas del Paleolítico y Neolítico se encontraban en el sur de Europa. El Báltico ahora tiene su madre tierra y mueve la frontera de cultos de fertilidad varios cientos de kilómetros al norte. El casco de jabalí. Cerca de Pilos, junto al palacio de Néstor, arqueólogos hallaron algo que antes solo aparecía en la Ilíada. En una tumba del siglo XV a.C. había muchas placas delgadas y perforadas hechas de colmillos de jabalí salvaje. Al colocarlas en su posición original, formaron un casco completo como el que Homero describe cuando Merión da la armadura a Odiseo. Cada placa cubría el cráneo como escama, con forro de cuero y remaches de bronce. Para armarlo, se usaban unos 50 colmillos. Se necesitaba una cacería, símbolo de estatus guerrero. Cerca había una lira de bronce, una clavija y aceite perfumado, símbolos de élite y guerra. El carbono 14 indica que el casco data de cerca del 1500 a.C., unos 3 siglos antes del texto de Homero. Esto confirma 2 cosas. La armadura de jabalí fue real para los gobernantes de Micenas, y los poemas épicos orales conservaron detalles que la arqueología apenas descubre. La guerra de Troya sigue siendo debatida por historiadores, pero este casco prueba que sus rasgos fueron reales.
La estatua de la mangosta del antiguo Egipto es un hallazgo encantador y de gran significado místico. En su mitología, la mangosta estaba ligada a fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, la mangosta representaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, Ra, como mangosta, luchaba contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la energía solar y la inmortalidad. Estos artefactos a menudo se colocaban en templos o se usaban en rituales para proteger contra el mal. Algunos investigadores creen que la mangosta, por su habilidad para cazar serpientes, simbolizaba superar dificultades y vencer enemigos, físicos o espiritual. Se han hallado figuras similares en tumbas, probablemente usadas como amuletos para ayudar a las almas a superar peligros en el más allá. Las mangostas, parte de la simbología sagrada egipcia, recuerdan los lazos entre naturaleza, religión y filosofía espiritual de esta ciudad antigua. El cuervo de Granate. En un campo de Cornualles, una pareja con detectores de metales encontró una señal: oro puro. Primero hallaron una pieza plana con incrustaciones de granate, que parecía un anillo anglosajón del siglo VII, hasta que cerca encontraron algo más. Una figura de cabeza de cuervo de 57 gramos con cortes en el pico, para fosas nasales y compartimentos laterales para incrustaciones. El ojo izquierdo todavía brilla con un granate. El derecho, lamentablemente, se ha perdido. El análisis mostró que el oro es casi puro, con una pequeña adición de plata y cobre. Para darle resistencia, el maestro dividió la superficie en plumas hechas de cientos de pequeñas esferas de grano fino y entre ellas colocó firmemente triángulos de granate. El estilo coincide con el de la famosa Satankú, pero la técnica es más delicada, resultado de un taller real posterior en el este de Anglia. El propósito es un misterio. El objeto es demasiado pesado para ser un pendiente y demasiado corto para ser un broche. Expertos dicen que es parte de un estandarte ceremonial o mango de cetro ritual usado en la coronación del rey en el campo de batalla. El cuervo no es casual aquí. Está ligado a Odín, dios de la guerra y sabiduría, cuyos cuervos le llevaban noticias de las batallas. Los hallazgos están en el proceso de tesoro en el Museo Británico. Si los expertos confirman la datación y singularidad, el objeto será incluido en la lista de joyas anglosajonas más importantes. La matriarca Çatalhöyük parecía una caótica colmena de casas de barro, pero el análisis de ADN de 131 esqueletos lo aclaró todo. Enterraban a familiares por la línea materna bajo los pisos, abuela, madre, hija, en una o dos habitaciones contiguas. Los hombres no tenían un rol definido, pues la organización social de esta ciudad neolítica giraba en torno a las mujeres y la herencia era matrilineal. Destacan los obsequios, cuentas de conchas, lapislázuli de Afganistán y figurillas de la diosa madre, todo para las bebés niñas, no para adultos. Las riquezas funerarias anticipan el papel de dueña de la casa, mientras los niños varones reciben pocos adornos. La disposición de los barrios sugiere un eje femenino. Se agrupan en tríos alrededor de los hogares, decorados con escenas de caza, pero el centro lo ocupan figuras femeninas de caderas resaltadas. El símbolo de abundancia de Çatalhöyük se considera igualitario por las viviendas similares, aunque la genética revela un matiz. Sí, casi no hay clases sociales, pero el poder está en los lazos familiares controlados por el clan materno. Las zanjas de Caligae en el fuerte romano Magna son famosas por sus sorpresas, pero el hallazgo de Mayo las superó todas. En el lodo anaeróbico, los arqueólogos encontraron un zapato de cuero bien conservado, con suelas, agujetas, correa y casi todos los clavos hobnail. Mide 32 centímetros. Es una talla británica 12-14 o europea 47-48. En comparación, la caliga promedio de un legionario era talla 41. El gigante no era un invento. Otro par más pequeño fue hallado en la misma capa del siglo II d. Cristo. Todo estaba al fondo de la trampa Ankelbrecker, donde el atacante caía y dejaba el tobillo para la caballería romana. El agua del pantano evitó el oxígeno, así la piel, el broche y los clavos metálicos se conservaron casi intactos. Científicos investigan si el dueño era un guardaespaldas de élite, reclutado entre bárbaros gigantes, o solo un raro centurión gigante. Oro micénico. En 2004 arqueólogos abrieron una tumba de cúpula intacta en Kazanaki, cerca de Volos, permitiendo ver un lujoso conjunto micénico en su estado original.
En el suelo de piedra había 7 entierros y 165 objetos de oro como discos, tubitos, cuentas y piezas de armas. Muchas láminas tienen grosor de fracciones de milímetro. Con 10 gramos de metal, los artesanos forjaban 200 discos solares y los cosían al sudario, haciéndolo armadura reflectante sobre los adornos. Una característica es la fragilidad absoluta. El oro está aleado con la mínima cantidad de cobre para no perder el brillo, y los bordes intencionalmente no están reforzados. Ese atuendo se creaba solo para la ceremonia funeraria, a diferencia de objetos complejos como anillos y empuñaduras de dagas, que muestran un enfoque distinto. El oro es solo una capa delgada. La base era de bronce o madera, encima se ponía una lámina y las uniones se disimulaban con granulado y esmalte cloisonné. Así el lujo se mantiene visualmente y se ahorra metal. Este hallazgo revelaba una de las principales reglas de la edad de bronce tardía. El oro no era solo una moneda, sino una taquigrafía del poder. Entre más delgada la lámina, mayor el impacto visual y el mensaje para los descendientes. Nuestra familia podía aparentar lujo, aunque no tuviera los recursos. La sonrisa del indígena recuerda a una carita rayada en un pupitre, pero en realidad es un petroglifo norteamericano de los siglos XI al XVII. El complejo león tiene 37 figuras. La piedra muestra huellas de manos humanas y animales. Este personaje destaca por sus cuernos, plumas y palmas largas. Científicos debaten si es un chamán con tocado, un espíritu totémico o solo un autorretrato humorístico del creador. Recibimos escenas serias de caza y cosmogonía, pero aquí hay una mueca caricaturesca. Eso significa que el artista tenía espacio tanto para la ironía como para la autoexpresión, y no solo para temas sagrados. Los tesoros de los alanos cerca de Alcancala han estado registrados arqueológicamente por mucho tiempo, pero las excavaciones de 2025 aumentaron mucho el interés. En el fondo de una tumba estrecha, cuidadosamente revestida de piedra, brillaba un colgante, un fino anillo de oro con 5 incrustaciones facetadas de almandino, y un poco a la derecha yacía una copa de vidrio del color de un glaciar derritiéndose. La composición química confirmó su origen bizantino o persa. Entre los huesos del caballo hallaron salias de bronce, y junto a las piernas del guerrero, una vaina con grifos estilizados del arte sasánida. La tumba data de finales del siglo IX, cuando Alania controlaba los pasos entre el Mar Negro y el Caspio. El inventario muestra que la persona era de la élite, quizá un gobernante de Darial. Sin embargo, la joyería indica que el colgante se hizo localmente. El oro contiene una mezcla característica de platino de los placeres cercanos al Caspio, y el granulado está fijado con una composición adhesiva conocida por los hallazgos de Packard. La tumba desmonta la visión de los nómadas solo como intermediarios. A finales del primer milenio, la sociedad alana era compleja. Contaba con joyeros, comercio de vidrio a larga distancia, lazos con Irán y Bizancio, y buscaba inmortalizar su estatus en oro y arreos de caballo. El barco de Tutankamón. En la tumba KV62, entre máscaras y tronos de oro, los egiptólogos hallaron un objeto llamado el yate para la eternidad. Ante ustedes hay un barco cofre de alabastro un poco mayor que una mano, con casco curvo en media luna y proa y popa de cabezas de cabras montesas con cuernos incrustados. En la cubierta hay un pequeño templo con columnas, papiros y un mini santuario, donde según la creencia descansaba el Ka del joven faraón. El alabastro calcítico egipcio es transparente como miel derretida. Bajo una linterna, la luz lo atraviesa y parece iluminado desde dentro. Los detalles se unen con pasadores y las líneas finas se hacen con resina y pigmento para que el diseño no se desvanezca en la oscuridad de la tumba. En los lados están los cartuchos de Tutankamón, custodiados por Anubis y Horus. ¿Para qué un barco tan lujoso? Los egipcios pensaban que al morir, el faraón viajaba en la barca del sol junto con Ra por el inframundo y salía por el este. El modelo de alabastro es una versión portátil de la barca, como un pase para un viaje al más allá. La piedra es resistente, la caja sobrevivió 3000 años y saqueadores sin perder brillo. En el Museo del Cairo parece un transatlántico de juguete listo para la eternidad. Arroz ritual. En la cueva norte de Ritidian, arqueólogos hallaron huellas de cáscaras de arroz de al menos 3500 años en cerámica. Lo único que queda es una finísima película de almidón y fitolitos. Eso basta para confirmar que los colonos llegaron a Guam trayendo arroz tras 2300 kilómetros de océano abierto. No había campos ni hoces, lo que indica que los granos no se usaban para comer, sino en rituales anuales para honrar a los espíritus ancestrales y recordar Taiwán.
Para los isleños, el arroz dejó de ser solo comida y se volvió símbolo de origen. Por eso, los restos en la cerámica fueron más relevantes que los arpones vegetales. El herrero de Siberia, Krasnoyarsk, la excavación Pinchuga 6 al principio, parecía como otro campo de túmulos estándar de los Xiongnu. Todo cambió al extraer del entierro una hebilla con lazo soldado. El análisis mostró que la unión fue por soldadura real. En el siglo III esto era un avance tecnológico. Había martillos, piezas de cuchillos y media fragua carbonizada. Todo estaba en una tumba. Los restos y herramientas fueron cremados, siguiendo el rito funerario clásico para que el herrero los tuviera en el más allá. En Siberia de esa época no había registros de esas soldaduras. Su composición coincide con la técnica de los herreros de las estepas Xiongnu, pero el método viene de más al sur. La técnica llegó por el corredor Altai-Yenisei. Se quedó en un asentamiento aislado y se conservó. Cascada Sangrienta. La Antártida es un continente de récords, y uno de los más extraños es un arroyo escarlata que fluye del glaciar Taylor. La capa de hielo aquí debería ser estéril, pero el agua de deshielo está teñida de un rojo intenso. Hasta hace poco los científicos atribuían el flujo oxidado al hierro. Todo tenía sentido. Pero un análisis de 2023 reveló nanosferas en el agua, diminutas partículas menores que los virus, con núcleo de hierro y recubrimiento de calcio y aluminio. Bajo el hielo el color no se ve, pero al salir al agua la cubierta se oxida y el arroyo parece sangre líquida. La fuente es un antiguo lago salado sellado hace millones de años. La sal baja la temperatura de congelación y libera calor al cristalizar, manteniendo el agua líquida hasta 10 grados. En este sistema salino cerrado viven bacterias aisladas desde antes de los ecosistemas modernos. Se alimentan de compuestos de azufre, sobreviven sin luz ni oxígeno. Es un escenario directo para la posible vida bajo los hielos de Europa o Encélado. La Cascada Sangrienta no es un misterio ni contiene algas. Es una demostración de cómo la química, los microbios y la geología pueden crear juntos un paisaje absolutamente extraterrestre en nuestro propio planeta. En 2014, el equipo de Odyssey Marine recuperó del fondo del Atlántico los restos del vapor SS Central America, que se hundió en 1857 durante la fiebre del oro. Entre los lingotes y monedas en la cubierta yacía un pequeño daguerrotipo, el retrato de una joven con rizos oscuros y una media sonrisa tranquila. El vidrio del marco se rompió, pero la placa de plata sobrevivió. El agua salada bloqueó el oxígeno y la imagen quedó a 2.194 metros por más de 150 años. La prensa la llamó la Mona Lisa del abismo, se desconoce la modelo. Viajaban inversionistas mineros, sus esposas y banqueros neoyorquinos. El retrato pudo ser un amuleto de cartera de algún pasajero, según la vestimenta y el broche. Restauradores la dataron a inicios de 1850. Tenía menos de 30 años cuando guardaron la foto en el estuche de viaje. Hoy el daguerrotipo se exhibe en Centroamérica en vez del oro. La pequeña placa de plata dice más sobre la tragedia que mucho metal precioso. Es el único retrato de casi 500 historias perdidas, solo una parte de los secretos que la Tierra revela. Dale like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima excavación cuando bajo otra capa de arena veamos una historia olvidada. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.